Bienvenidas y bienvenidos a esta segunda clase de ácidos nucleicos, en donde vamos a explorar ciertos aspectos relacionados al grado de organización que se precisa para el empaquetamiento terciario de ácidos nucleicos. Muchos de los conceptos que voy a desarrollar en la clase los pueden encontrar en libros de bioquímica, como el Leninger, por ejemplo, y otros ejemplos los he sacado de este otro libro que tal vez pueden encontrar una versión en español. Comencemos dándonos un poco de idea de las dimensiones del ADN. El material genético es generalmente mucho más grande que la célula o el virus que lo contiene. Los virus, por ejemplo, que son partículas infecciosas, suelen contener solamente una molécula de ADN o RNA rodeada por una cápside de proteína. El genoma de virus a ADN varía bastante en tamaño dependiendo del tipo de virus, como se ejemplifica en esta tabla. Por ejemplo, el DNA del bacteriófago T4 tiene alrededor de 169.000 pares de bases. Es un tamaño que sería, si lo consideráramos lineal, unas 290 veces más largo que la partícula viral en sí misma. En esta imagen les muestro cómo se ve cuando se lisa un bacteriófago T2, esta es la partícula viral, cuando se la lisa en agua y se permite que su única molécula de ADN lineal, que normalmente está empaquetado en la cabeza del fago, se dispersa en la superficie del agua. Ahora las bacterias, por ejemplo, coli, contiene alrededor de 27 veces más de ADN que un bacteriófago T4. El DNA circular cromosomal de coli tiene alrededor de 4,5 millones de pares de bases que corresponden a una longitud de 1,7 milímetros, unas 850 veces el tamaño de una bacteria, que es aproximadamente de 2 micras. Esa comparación de tamaños está representado en este esquema, en donde se muestra el ADN como esta línea azul y la bacteria por ese punto verde que ven ahí. Y en esta micrografía electrónica pueden ver una bacteria lisada en donde se esparció el ADN cromosomal, y también pueden ver plásmidos, que son moléculas de ADN circular que están indicadas por las flechas. Ahora, si nos vamos a organismos eucariotas, el DNA es aún mayor. Una célula somática humana contiene 46 cromosomas. Cada cromosoma contiene una única molécula de ADN, cuya longitud varía dependiendo del cromosoma. El DNA total del genoma humano, es decir, de todos los cromosomas, si lo pusiéramos uno al lado del otro, se extendería alrededor de 1 metro, y todo ese ADN está empaquetado en el núcleo celular, que tiene aproximadamente un diámetro de 6 micras. Entonces, como vemos de todos estos ejemplos, el DNA está extremadamente compactado dentro de una célula o de una partícula viral, y obviamente surge la pregunta de cómo se logra eso y cómo esa compactación es compatible con los procesos que involucran al ADN, ¿sí? La replicación y la transcripción. En 1965, Vinograd y colaboradores observaron al microscopio electrónico que el DNA circular del virus del polioma se podía presentar en dos maneras: como círculos extendidos o como círculos enrollados. Y de ahí surge lo que hoy conocemos como superenrollamiento, que literalmente significa el enrollamiento de una bobina, y que se refiere a un efecto conformacional a gran escala en el ADN, en el que la doble hélice se enrolla en una superhélice. Les voy a mostrar un ejemplo típico que aparece en cualquier libro para explicar superenrollamiento, y es el de un teléfono fijo, ¿sí? Con cable. Quizás ustedes nunca vieron este tipo de teléfonos, pero existían. Entonces este cable es un cable enrollado. Ese cable enrollado simboliza a la doble hélice del ADN, y cuando ese cable se enrolla por de más o por de menos en comparación con lo que podríamos llamar un número estable de vueltas,
se retuerce sobre sí mismo, debido a una tensión causada, ¿sí? Y eso lo podemos describir como un superenrollamiento. Y esta es la representación esquemática del superenrollamiento de la doble hélice. De hecho, los autores de este trabajo pionero que dio origen al superenrollamiento del ADN, usaron cables de teléfono para hacer un modelo estructural que explicara sus datos experimentales. Y por eso en cualquier libro de texto de bioquímica van a encontrar esta analogía con el cable del teléfono. En este esquema les muestro justamente una representación esquemática de dos formas de organización del ADN, y esto es como se vería en la vida real en microscopía electrónica. Como vamos a ver más adelante, cada una de estas formas se las denomina topoisómeros. Y acá voy a hacer una aclaración. Si bien casi siempre voy a estar haciendo referencia a un ADN circular, los mismos conceptos de superenrollamiento que vamos a discutir aplican a una molécula lineal con extremos fijos, como ocurre en eucariotas, donde el ADN cromosómico lineal interacciona, por ejemplo, con proteínas que pueden formar un lazo, pero mantienen los extremos fijos en la proteína, o interaccionan con proteínas que anclan el ADN a la membrana nuclear. Entonces, si ambos extremos de un segmento lineal están fijos, se crea una restricción topológica que es equivalente a la circularización del ADN. Y por lo tanto, todas las características del superenrollamiento que vamos a discutir en moléculas de ADN circular cerradas también se aplican al ADN de organismos eucariotas. Este superenrollamiento es una propiedad intrínseca de la estructura terciaria del ADN y in vivo está muy regulado de acuerdo a la fase del ciclo celular y a la actividad transcripcional de la célula, ya que cada cambio en el superenrollamiento regula el acceso a la información génica y puede afectar la expresión de genes y por lo tanto el metabolismo celular. Veamos un poco más en detalle el fundamento del superenrollamiento. Supongamos que tenemos un segmento de ADN lineal de 1050 pares de bases, y recordemos de la clase anterior que cada par de base está rotada respecto al par de base adyacente unos 35 grados en la conformación B del ADN. Imaginemos entonces que doblamos esa molécula de ADN para hacer un círculo y unimos los extremos con un enlace fosfodiéster normal. Si asumimos que hay 10,5 pares de base por vuelta, entonces tendremos 100 vueltas de hélice, es decir, que las dos hebras gira una sobre la otra 100 veces. Como no hicimos ninguna torsión de los extremos antes de unirlos, las bases, los pares de bases, van a estar rotadas unos 35 grados respecto al par de base siguiente. Esto está representado en este esquema con estas flechas, ¿sí? En donde las flechas representan la rotación entre pares de bases adyacentes. Entonces, la conformación de menor energía es un círculo, y decimos que esta conformación está relajada. Supongamos ahora que antes de cerrar el círculo, se hace girar el extremo del ADN una vuelta completa, y después se unen los extremos. Si la rotación se hace en sentido dextrógiro, es decir, en el mismo sentido de giro de la doble hélice, se introduce un giro adicional, tenemos una vuelta de hélice más, de manera que la hélice está sobreenrollada. Si por el contrario la rotación fue en sentido levógiro, se elimina un giro y el ADN está subenrollado. Este giro adicional que hicimos antes de cerrar el círculo introduce una tensión, y ahora los pares de bases no van a estar en su configuración óptima y van a tender de buscar de volver a esa geometría de apilamiento óptima de los 35 grados entre pares de bases adyacentes.
Entonces, para liberar esa tensión, la hélice forma una espiral, que es la estructura de energía más baja. Esto permite que los pares de bases vuelvan a estar muy cerca de su valor óptimo de torsión, a expensas de una mayor flexión de la doble hélice. En estas estructuras, entonces, en forma de 8 o de símbolo de infinito, tenemos una vuelta de superhélice. Es decir, que las hebras del ADN se entrecruzan una vez y la hélice entonces está súper enrollada. Dependiendo de si el giro adicional fue en el mismo sentido, dextrógiro, o en el sentido contrario, levógiro, al sentido de la doble hélice, tenemos un superenrollamiento positivo o negativo. Esto es por convención. En general, el ADN in vivo se encuentra con un superenrollamiento negativo. Es decir, que el ADN tiene menos vueltas de hélice que el que esperaríamos de la estructura B del ADN. Estas diferentes formas de ADN es lo que llamamos topoisómeros. Es decir, que son moléculas idénticas en forma química, pero tienen distintas topologías. En otras palabras, los topoisómeros son las diferentes conformaciones espaciales que puede adoptar una molécula de DNA de igual masa cuando no tiene los extremos libres. Entonces mencionamos la palabra topología y entonces necesitamos definirla. La topología es una rama de la matemática que se dedica al estudio de las propiedades de los cuerpos geométricos que permanecen invariantes, inalteradas, por transformaciones continuas. ¿Sí? Vamos a tratar de entender qué significa eso. ¿Cuáles son esas transformaciones continuas que le puedo aplicar a un cuerpo? Plegarlo, estirarlo, contraerlo, deformarlo, pero siempre que se haga sin romper ni separar lo que estaba unido. ¿Sí? Es decir, sin cortar el cuerpo o unir pedazos que antes no estaban unidos. Es decir, que le podemos cambiar la forma sin generar una discontinuidad. Y estos son algunos ejemplos. Por ejemplo, un triángulo es topológicamente lo mismo que una circunferencia o que una elipse, o si lo vemos en 3D, una esfera sería topológicamente lo mismo que un cubo o un cilindro, ya que podemos transformar cada una de estas formas en la otra de forma continua, sin romper ni pegar. Un ejemplo muy famoso de dos cuerpos geométricos equivalentes es el de la taza y la dona. ¿Sí? En topología esto se llama toro. Ambos, por ejemplo, tienen un agujero, ¿sí? Y podemos pasar de una figura a la otra sin generar discontinuidades, solamente generando deformaciones o distorsiones de la taza. Pero una elipse no es lo mismo que un segmento, ya que habría que partirla, ¿sí? En algún punto. Y del mismo modo, una dona no es lo mismo que un 8. Entonces, estos cuerpos de acá no son topológicamente equivalentes a estos cuerpos de acá. Y para pasar de estos a estos, yo tuve que generar un corte en una discontinuidad en esa figura geométrica. El hallazgo de que todos los seres vivos, que en todos los seres vivos el DNA está súper enrollado y que es una propiedad intrínseca de la estructura terciaria del ADN, y junto con el descubrimiento de ciertas enzimas que modulan la topología in vivo del ADN, dieron origen al nacimiento de una disciplina que está a mitad camino entre la matemática y la biología molecular, que es la topología del ADN. Y como ya les mencioné antes, la importancia del estudio a nivel topológico del ADN está relacionada con el hecho de que los cambios en su topología son fundamentales para regular el acceso a la información génica, afectando la replicación y la transcripción.
Así que en la segunda parte de la clase vamos a ver cómo definimos esta topología.